JLerianitos y JLerianitas, el día de hoy les tengo una sorpresa. Vamos a leer uno de los cuentos de La Cartilla de Criollo Aventuras, así que acompáñennos. Este cuento se llama El tesoro de Nucac. Nucac era un lugar donde había muchos árboles, árboles grandes y árboles pequeños, árboles llenos de muchas flores y árboles donde había pájaros de 1000 colores. Nucac era el hogar de todos los animales, los gigantes y los chiquitos. Era donde nacía el río Venado y donde se agrupaban los bohíos. Habían pasado muchos días con sus noches, miles de familias y sus generaciones. La gente del lugar vivía feliz, porque no le faltaba nada. Tenían agua y comida, es decir, un buen lugar donde pasar su vida. No les amenazaba el tiempo, porque a pesar de los años ellos seguirían. O por lo menos, hasta ese invierno, era lo que ellos pensaban. Un día las cosas cambiaron, y la verdad, nadie podía explicarlo. Le pasaba a los árboles grandes y a los árboles pequeños. Ahora los árboles llenos de pájaros y sueños ya no eran lo que una vez fueron. Ya no estaban verdes, ya no eran alegres. El río corría con mucha furia y dañaba las cosechas. Los pastos se morían y los animales solo huían. Era la tragedia que nadie había pensado, la catástrofe que en otros tiempos temieron los antepasados. Todos oraban, le pedían al cielo encontrar consuelo. La luna no respondía a los llamados y el sol mucho menos. Y los líderes del bohío, a pesar de que pasaban los días, no podían ofrecer una respuesta todavía. Las mujeres estaban asustadas, la violencia apenas amenazaba. Los niños ya no veían los animales como era la costumbre. El paisaje vacío se volvió su pesadumbre. Los ancianos estaban muy preocupados. Si seguían así las cosas, Nucac no volvería a ser el pueblo soñado. Pero allá, a lo lejos, en la gran ciudad, alguien ocultaba un secreto. Un hombre se iba a volver millonario con su próximo gran reto. Era el papá de un niño de ojos claros y piel como la leche. Era el cazador de tesoros que nadie tenía en mente. Viajó 3 días seguidos hasta Nucac, y cuando llegó al río Venado, ninguno lo habría adivinado. Llevaba muchas cosas en su maleta, y la intención de pasar desapercibido. Cargaba en su espalda un mapa, 2 historias, 4 candados y 6 indicios de un lugar muy escondido. Se resguardó en lo más oscuro de la selva, y los árboles frondosos fueron su morada. Dio varias vueltas por la ribera, y al finalizar, se dio cuenta de que todo le encantaba. Sacó el mapa que guardaba, y sin más recelo empezó a recordar las 2 historias que había escuchado sobre Cleo. Una era la que había oído cuando aún era muy pequeño, la que decía que ella estaba escondida en el mismo cielo. Pero la otra, y la que él más creía, era la que decía que Cleo siempre estaba a la vista. Cleo era una piedra hermosa y también pequeñita. Demasiado pequeñita tal vez, pero a pesar de su tamaño, era quien mantenía a Nucac con vida. Cleo nació de las cenizas de una palmera muy alta, y cuando estuvo lista para nadar, perdió la capacidad de hablar. Después encontró su hogar sobre el manto de la corriente, donde había de pasar el resto de su vida. Y desde ese día, nadie volvió a saber sobre la piedra consentida. Los más ancianos decían que solo habría que revelarse, y a quien fuera digno de verla, después de las cenizas. Pero los más jóvenes ni siquiera creían eso, y hacían las historias trizas. Pero el hombre, que fue a Nucac, aunque era joven, sí creía en la leyenda. Él no había nacido allá, pero fue a buscarla por su propia cuenta. Él siguió por los 6 indicios que lo conducirían hacia Cleo. Pero debía ser muy sigiloso si no quería caer en el mar Agüelo. Entonces, siguiendo la primera pista, subió a la palmera que ya estaba lista. Desde allí, se le revelaron los otros 5 indicios, como una ruta pintada por las estrellas. Llegó a la luna donde estaba ella. De esta manera el hombre logró lo que nadie había podido antes, porque dentro de un cofrecito que había comprado un martes, encerró a Cleo, con 4 candados que aseguró por todas partes. Habiendo cumplido su delito, el hombre se devolvió a la ciudad bien rapidito, pero tuvieron que pasar muchos meses para que él no escondiera a Cleo a todas las creces. Primero se la mostró a su hijo Francis, quien de inmediato vio en ella un oasis, y sorprendido al ver que su piel era igual al azul brillante y profundo como el cielo, se maravilló al saber que su padre había encontrado otro tesoro, y esta vez uno asombroso.
Pero su decepción fue más grande al saber que Cleo no era su trofeo, sino lo que les iba a dar sustento. La piedrita iba a ser vendida al día siguiente, y aunque Francis quería conservarla para siempre, eso no iba a poderse. En la noche antes de dormir, el padre decidió dejar que Cleo acompañara a Francis antes de que ella tuviera que partir. Y aunque Francis estaba triste, porque sabía que Cleo al otro día se marchaba, se le ocurrió algo que no esperaba. En el fondo de la habitación todo empezó a iluminarse, pero Francis no podía levantarse. Francis intentó gritar, pero antes de que algo pudiera pasar, Cleo le empezó a hablar. Francis, no estés triste. Yo no puedo escapar, pero me alegra saber que por última vez alguien me pudo amar. Francis se quedó muy quieto y no sabía cómo reaccionar, pero obviamente no podía perder esta oportunidad. ¿Quién eres? ¿Y cómo es que puedes hablar? A partir de ese momento no dejaron de conversar. Soy Cleo, nací de las cenizas de una palmera muy alta y soy la reina de las aguas. Mi hogar es el río Venado, ubicado en Nocac, y está muy lejos de acá. De seguro nunca volveré, pero antes de irme, me alegra saber que te pude conocer. ¡Cleo! ¡Eres preciosa! No entiendo por qué estás aquí. ¿Acaso mi papá no te rescató de un lugar muy feo? ¿Para darte consuelo? No, Francis. Mi hogar está en el agua. Allá soy feliz. El pueblo de donde vengo es un lugar muy lindo, y te aseguro que nunca deseé salir. ¿Y quieres volver? Claro que sí. Es mi sueño desde que tu papá me puso bajo estos 4 candados. Pero ya no puedo. Hombres como él no saben el daño que me han causado. ¿Por qué? Estoy seguro de que él no es el malo. Oh no, claro que no. No debes saberlo. Pero desde que él me robó, Nocac entró en desolación. Ahora el río Venado está furioso, porque se ha vuelto muy caudaloso. Los árboles mueren y mi pueblo poco a poco se pierde. Pero cuando apenas Francis iba a responder, llegó el amanecer. Su padre entró muy temprano en la habitación y cogió a Cleo de un solo tirón. Francis saltó de su cama y le suplicó que no vendiera su piedra amada, que no era justo ni bueno, pero tampoco la única opción en ese momento. Sin embargo, el padre no escuchó y Francis salió cuanto antes. Era el día de su negocio más importante y necesitaba estar muy elegante. En su habitación, Francis lloraba a cántaros por Cleo. Parecía que nunca había podido encontrar consuelo. Sin embargo, el cielo es grande y su abuelo Polo escuchó todo lo que había pasado antes. Entró en la habitación y le contó otra historia que lo dejó demasiado agitado. El abuelo Polo, cuando era un niño, se había bañado en las aguas del río Venado y por eso sabía que era verdad la historia de Cleo. Había contado el secreto que era del abuelo Polo. Había nacido en Nocac, pero nunca había podido regresar. Entonces le dijo a Francis que extrañaba su tierra y era hora de volver a verla. Francis le dijo que era tarde, que su padre había ganado, pero el abuelo se reía porque no sabía de la estrategia que él había planeado. Antes de que su padre pudiera alcanzar el cofre con los 4 candados, el abuelo había robado su tesoro tan preciado. Era hora de hacer un pequeño viaje a Nocac y volver a restaurar la paz. Viajaron con la misma maleta que el padre había caminado. Siguieron el mapa, las 2 historias y los 6 indicios que una vez habían funcionado. Y de esa manera, luego de unos cuantos trabajos, Cleo volvió al río Venado. Se sumergió en las profundidades de su lecho y en el fondo de la ribera se observó un último destello que dejó al mar deshecho. La vida de inmediato volvió a Nocac y los pájaros empezaron a cantar. La gente del lugar dio las gracias a sus dioses en el cielo y Cleo por fin tuvo un buen sueño. Francis y el abuelo regresaron a la casa con paso ligero, pero se encontraron con un padre hundido en el desespero. Sin embargo, ellos le contaron la verdadera historia de Cleo y él mismísimo le pidió perdón al cielo. Nadie supo de otra ocasión en la que un hombre se hubiera arrepentido de sus culpas y le hubiera devuelto a la tierra lo que pertenecía a sus sumas. Pero en esta historia Nocac volvió a ser el mismo de siempre y hasta el día de hoy su tierra se mantiene fuerte. Pasaron algunos años y Cleo vivirá tranquila en el fondo del agua, pero un día sin pensarlo el viento trajo sus palabras.
Gracias a ustedes por dejarme brillar en el fondo del agua y no en las manos de alguien que me daña. Gracias por no destruir mi tierra y dejarme amar a las personas que viven en ella. Muy bien, mis niños, hasta aquí llegó el cuento del día de hoy. Pero esperen, antes de irse, quiero que en la caja de comentarios me coloquen cuál es la moraleja del cuento. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como @JLFundación, darle like al video, comentar, compartir y estar pendiente porque subimos contenido cada semana. ¡Chispitas!